Mayo de 1942. Las vastas extensiones del Océano Pacífico parecían contener la respiración. La flota estadounidense, aún sin recuperarse del devastador golpe en Pearl Harbor, vivía en constante tensión, esperando el próximo movimiento del Japón imperial. En las oficinas secretas de inteligencia en Hawái, donde el trabajo bullía las 24 horas del día, los analistas se rompían la cabeza con los radiogramas enemigos interceptados. En ellos aparecía cada vez con más frecuencia un código corto, AF. ¿Qué se escondía detrás de esas letras? ¿Un nuevo ataque a Pearl Harbor? ¿O quizás una invasión a la costa oeste de los Estados Unidos? En el cuartel general del comandante de la Flota del Pacífico, el almirante Chester Nimitz, reinaba una incertidumbre opresiva. Cada oficial entendía que del desciframiento correcto de este código no solo dependía otra operación, estaba en juego el destino de toda la guerra en el Pacífico. Un error en la identificación del objetivo AF podría llevar a una catástrofe en comparación con la cual Pearl Harbor parecería solo un ensayo. Apenas quedaba tiempo para deliberar. Detrás de la grandiosa ofensiva japonesa se encontraba la figura del almirante Isoroku Yamamoto, comandante en jefe de la flota combinada. No era solo un comandante naval, sino un estratega cuyos pensamientos se adelantaban a su tiempo. Yamamoto, como ningún otro, entendía que Pearl Harbor había sido solo el comienzo. La principal amenaza, los portaaviones estadounidenses, había sobrevivido y ansiaba venganza. El reciente raid de Doolittle, cuando bombarderos estadounidenses, despegando del portaaviones Hornet, atacaron Tokio por primera vez, fue una bofetada dolorosa para el mando japonés. Demostró claramente la razón de Yamamoto. Mientras flotara al menos un portaaviones estadounidense, el propio Japón era vulnerable. Fue entonces cuando nació su plan, que consideraba el pináculo del arte estratégico. Su objetivo no era simplemente capturar el diminuto atolón de Midway, un importante punto de apoyo de E.E.U. La tarea principal era atraer y destruir de una vez por todas los restos de la flota del Pacífico estadounidense. Para ello, Yamamoto reunió una armada sin precedentes. Casi 200 barcos, incluyendo 8 portaaviones y 11 acorazados. El plan era escalonado y astuto. Para distraer la atención de los estadounidenses, una fuerza del norte debía atacar las islas Aleutianas, mientras que las fuerzas principales, bajo el mando del vicealmirante Nagumo, se abalanzarían sobre Midway. Yamamoto estaba convencido de que Nimitz caería en esta trampa perfecta, lanzando sus escasas fuerzas en defensa del atolón, donde ya les esperaría todo el poder de la flota imperial. Sin embargo, mientras los acorazados y portaaviones japoneses se preparaban para zarpar en el más estricto secreto, en los sofocantes sótanos del cuartel general de Pearl Harbor, conocidos como la mazmorra, se libraba otra batalla invisible. Un equipo de criptoanalistas bajo la dirección del excéntrico pero brillante comandante Joseph Rochford trabajaba día y noche para descifrar el código naval japonés JN-25. Ya habían logrado avances significativos y sospechaban que el misterioso AF era Midway. Pero una suposición no era una prueba, y el precio de un error era demasiado alto. Y entonces nació un plan de verificación simple pero ingenioso. A través de un cable submarino seguro, se envió una orden a Midway: transmitir inmediatamente en abierto un mensaje sobre un fallo en la planta desalinizadora. Pocos días después, se interceptó y descifró un radiograma japonés. Decía: en AF hay problemas con el agua dulce. Ya no quedaban dudas. El almirante Nimitz ahora no solo conocía el objetivo de la operación japonesa, sino también la fecha aproximada de su inicio. Tenía en sus manos una carta de increíble poder. El plan del enemigo estaba ante él como la palma de su mano. Conocer el plan del enemigo es la mitad de la victoria. Pero la segunda mitad, la decisiva,
es tener las fuerzas para oponerse a ese plan. Y era precisamente con esto que el almirante Nimitz tenía problemas colosales. La inteligencia le había dado una ventaja invaluable en tiempo, pero no podía crear nuevos barcos de la nada. La armada japonesa que se dirigía a Midway era abrumadoramente poderosa. La fuerza de ataque del vicealmirante Chuichi Nagumo incluía 4 portaaviones pesados: el Akagi, el Kaga, el Soryu y el Hiryu, el orgullo y la gloria de la flota imperial, los mismos barcos que habían atacado Pearl Harbor. Estaban cubiertos por acorazados, cruceros y destructores. En total, Yamamoto lanzó a la batalla casi 200 unidades de combate. ¿Qué podía oponer Nimitz a este puño de acero? Sus fuerzas eran ridículamente pequeñas. Después de las pérdidas y daños en batallas anteriores, solo tenía a su disposición 2 portaaviones, el Enterprise y el Hornet. Enfrentar 2 portaaviones contra 4 experimentados dragones japoneses era equivalente al suicidio. Nimitz buscaba desesperadamente todas las reservas posibles, pero simplemente no existían. Toda la esperanza estaba en un milagro, y este debía tener un nombre: Yorktown. El 27 de mayo de 1942 entró en Pearl Harbor, dejando una estela iridiscente de fuel oil, el portaaviones Yorktown, gravemente dañado. Hacía solo 3 semanas, había recibido el golpe principal de la aviación japonesa en la batalla del Mar del Coral. Resistió, detuvo el avance japonés hacia Australia, pero pagó un precio terrible por ello. El impacto directo de una bomba de 250 kilogramos atravesó la cubierta de vuelo y explotó en las profundidades del barco, causando terribles incendios y destrucción. El casco estaba destrozado, muchos compartimentos inundados y la cubierta parecía un colador. El barco apenas llegó a la base. Inmediatamente a su llegada, fue inspeccionado por una comisión. El veredicto de los ingenieros fue severo e inequívoco. La reparación capital llevaría no menos de 90 días. El barco necesitaba ser puesto en dique seco, cortar toneladas de metal dañado, reemplazar cuadernas, restaurar las comunicaciones internas. 90 días. En tiempos de paz, habría sido un plazo estándar para tal volumen de trabajo. Pero la guerra dictaba sus propias leyes, y Nimitz no tenía esos 90 días. Ni siquiera tenía semanas a su disposición, sino meras horas. Sin esperar el informe final, Nimitz llegó personalmente al astillero. Recorrió el barco mutilado, miró el agujero boquiabierto en la cubierta de vuelo y descendió a los compartimentos internos calcinados. La decisión se formó instantáneamente. Dio una orden que en cualquier otra situación se consideraría una locura. Deben preparar este barco para el combate en 3 días. Para el jefe del astillero y sus ingenieros, esto sonó como una sentencia. Pero al mirar los ojos fríos y decididos del almirante, comprendieron que la orden no se discutía. En ese mismo instante, el dique seco número 1 de Pearl Harbor se convirtió en un hormiguero alborotado. Más de 1,500 trabajadores, soldadores, remachadores, electricistas, carpinteros, se abalanzaron sobre el Yorktown. El trabajo comenzó a bullir, sin detenerse ni un segundo, ni de día ni de noche. Los martillos neumáticos resonaban ensordecedoramente. La soldadura eléctrica destellaba con fogonazos cegadores. El metal cortado chirriaba. No se trataba de una restauración completa. No había ninguna posibilidad de eso. La tarea era parchear las brechas más peligrosas, reforzar los mamparos dañados con vigas de madera, restaurar el funcionamiento de los ascensores de aviones y, lo más importante, hacer que la cubierta de vuelo fuera apta para despegues y aterrizajes. Cada minuto valía oro, y cada trabajador en ese astillero entendía que de su velocidad y habilidad
dependía si la flota estadounidense obtendría esa única oportunidad que podría cambiar el curso de toda la guerra. El reloj avanzaba, acercando la batalla decisiva. El 27 de mayo de 1942, bajo el manto de la niebla previa al amanecer, las fuerzas principales de la flota imperial de Japón abandonaron sus bases en el mar interior de Japón. La poderosa armada, liderada por los 4 portaaviones del almirante Nagumo, puso rumbo al este, hacia un punto de encuentro en el océano infinito. Muy por detrás, en el corazón de este pulpo de acero, a bordo del gigantesco acorazado Yamato, se encontraba el propio arquitecto de la operación, el almirante Isoroku Yamamoto. Estaba seguro de la genialidad de su plan, cuyo elemento clave era la sorpresa absoluta y total. Por eso, desde el comienzo de la travesía, se dio la orden más estricta, que más tarde resultaría fatal: mantener un silencio de radio completo. Ningún barco, desde el acorazado hasta el destructor, debía revelar su presencia en el éter. Esta medida, diseñada para cegar a los estadounidenses, terminó cegando al propio Nagumo. Mientras su grupo de ataque avanzaba hacia Midway, los puestos de interceptación de radio japoneses en tierra continuaban su trabajo y registraron señales alarmantes. El tráfico de radio de las fuerzas estadounidenses en la zona de Hawái aumentó drásticamente, lo que solo podía indicar una cosa: grandes formaciones navales habían salido al mar. Esta información fue transmitida inmediatamente al cuartel general de la flota combinada en el Yamato. Yamamoto y sus oficiales recibieron datos que contradecían directamente su suposición principal de que la flota de Nimitz sería sorprendida en Pearl Harbor. Parecía necesario advertir inmediatamente al destacamento de avanzada de Nagumo sobre la creciente amenaza. Pero aquí entró en juego el reverso de la doctrina militar japonesa: la disciplina de hierro y el seguimiento incondicional del plan aprobado. Yamamoto, temiendo que incluso una señal codificada corta pudiera ser localizada por los estadounidenses y revelara la dirección de movimiento de sus fuerzas principales, no se atrevió a violar su propia orden de silencio de radio. Supuso que Nagumo, incluso sin su ayuda, resolvería la situación con su propio reconocimiento aéreo al acercarse a Midway. Esta decisión se convirtió en un error fatal. Como resultado, el vicealmirante Nagumo, desde el puente de su buque insignia, el Akagi, permanecía en una feliz ignorancia. La información críticamente importante sobre la posible presencia de portaaviones estadounidenses al alcance nunca le llegó. Conducía su armada directamente a la emboscada tendida por los estadounidenses, con la total e inquebrantable confianza de que el enemigo todavía se encontraba a miles de millas de distancia. El océano estaba en calma, el cielo despejado, y nada parecía presagiar problemas. La formación de portaaviones más poderosa del mundo navegaba hacia su perdición, envuelta en un silencio que debía ser su escudo, pero que se convirtió en su mortaja. Al amanecer del 4 de junio de 1942, las cubiertas de acero de los portaaviones japoneses se estremecieron con el rugido de cientos de motores de aviación. Con un estruendo que se reflejaba en la tranquila superficie del océano, la primera oleada de ataque se elevó al cielo. 108 aviones, liderados por el experimentado teniente Yoichi Tomonaga. Su objetivo eran las pistas de arena del atolón de Midway, que, según los cálculos del Estado Mayor japonés, debía ser una presa fácil. Los pilotos japoneses, la élite de la aviación naval, confiaban en un éxito rápido y aplastante. Sin embargo, Midway no resultó ser una base dormida, sino un avispero enfurecido. A pesar de que los cazas estadounidenses, los viejos Buffalo y Vindicator, estaban irremediablemente obsoletos en comparación con los Zero japoneses, sus pilotos lucharon con un coraje desesperado.
El denso fuego antiaéreo desde tierra desgarraba las ordenadas filas de los atacantes. Los japoneses infligieron un daño considerable a la isla, bombardeando hangares y depósitos de petróleo, pero la tarea principal, destruir las pistas de aterrizaje y suprimir la aviación, no se cumplió. Al regresar a su portaaviones Hiryu, Tomonaga envió al buque insignia del almirante Nagumo un mensaje corto pero trascendental. Es necesario un segundo ataque. Este radiograma colocó al vicealmirante Chuichi Nagumo ante la primera de una serie de elecciones fatídicas de ese día. En el puente de su buque insignia, el Akagi, sopesaba las opciones. Según el plan de Yamamoto, la segunda oleada de aviones en sus portaaviones ya estaba preparada y esperando su momento en los hangares. Pero estaba armada para otro propósito. La mitad de los aviones de ataque, los torpederos Kate, llevaban bajo su fuselaje los mortíferos torpedos tipo 91, un arma destinada exclusivamente al ataque de grandes buques de guerra. Ellos debían ser el argumento principal en la inminente batalla naval. Pero el reconocimiento guardaba silencio sobre los barcos estadounidenses, y Midway, no rematado en el primer intento, representaba una amenaza real para su propia formación. La lógica del momento dictaba su propia ley. No se podía dejar un aeródromo enemigo activo al lado, y enviar aviones con torpedos contra objetivos terrestres era inútil y un derroche. Tras una breve pero tensa consulta con su jefe de Estado Mayor, el contraalmirante Ryunosuke Kusaka, Nagumo dio la orden que se convirtió en el punto de no retorno, que los aviones de la segunda oleada cambiaran los torpedos por bombas de alto explosivo de 800 kilogramos. Prepararse para un segundo ataque a la isla. En ese mismo instante, en los resonantes hangares de los 4 portaaviones japoneses, comenzó un trabajo febril, peligroso y que consumía un tiempo precioso. Los equipos de armamento, utilizando carros y cabrestantes especiales, comenzaron a retirar los pesados torpedos de los aviones para llevarlos a los pañoles. Luego, desde otros arsenales, había que traer y colocar bombas no menos pesadas. En un espacio cerrado, impregnado de vapores de gasolina de aviación, entre aviones listos para el combate con los tanques llenos, cualquier descuido podría llevar a una catástrofe. Las cubiertas se convirtieron en un caos de municiones, mangueras de combustible y mecánicos corriendo de un lado a otro. Nagumo creía que estaba tomando la única decisión táctica correcta. No sabía que, precisamente en esos minutos, mientras sus equipos cambiaban la muerte para los barcos por la muerte para la tierra, los bombarderos en picado estadounidenses ya estaban despegando. El tiempo que decidió gastar en el rearme resultó ser el recurso más valioso en esta batalla, y acababa de entregárselo a su enemigo. En el mismo momento en que reinaba el caos en los hangares de los portaaviones japoneses, debido al cambio de torpedos por bombas, en el aire se desarrollaba otro drama invisible que decidiría el resultado de la batalla. El esquema de reconocimiento aéreo japonés, generalmente impecable, falló esa mañana. Uno de los hidroaviones de reconocimiento, lanzado desde el crucero pesado Tone, despegó con 30 minutos de retraso debido a un fallo en la catapulta. Fue precisamente este avión tardío el que volaba por el sector en el que, ocultos tras el horizonte, se encontraban los portaaviones estadounidenses. Esa media hora fue fatal para la flota imperial. Alrededor de las 7:28 de la mañana, cuando el proceso de rearme en los barcos de Nagumo estaba en pleno apogeo, llegó el primer radiograma fragmentado del piloto de ese mismo avión de reconocimiento. Detectados 10 barcos enemigos, rumbo 150, velocidad superior a 20 nudos. En el puente del Akagi, este mensaje causó más perplejidad que alarma. 10 barcos, ¿pero cuáles? ¿Cruceros? ¿Destructores? Lo principal, la mención de portaaviones,
No estaba. Nagumo y su Estado Mayor se quedaron paralizados por un momento en la indecisión. El plan de Yamamoto se basaba en que la flota estadounidense estaba lejos. ¿Podrían ser ellos? ¿O eran simplemente los restos de alguna formación que no representaba una amenaza seria? Y los preciosos minutos se escapaban. Las cubiertas y los hangares eran un desorden infernal. Los carros con las bombas destinadas a Midway estaban junto a los carros en los que yacían los torpedos que acababan de ser retirados de los aviones. No habían tenido tiempo de guardarlos en los pañoles protegidos. Al mismo tiempo, la primera oleada de ataque que había atacado el atolón comenzó a regresar de su misión. Los aviones del teniente Tomonaga necesitaban aterrizar urgentemente para repostar y reponer municiones. Y entonces, alrededor de las 8:20 de la mañana, un nuevo mensaje del explorador del Tone atravesó el éter, esta vez impactante. En la fuerza enemiga parece haber un portaaviones. Para Nagumo fue como un trueno. Todo su mundo, toda la lógica impecable de la operación, se derrumbó en un instante. El enemigo estaba aquí, cerca, y tenía un portaaviones. La trampa perfecta de Yamamoto se había cerrado, pero la flota japonesa estaba dentro de ella. El pánico, mezclado con la furia, se apoderó del puente del Akagi. Siguió una nueva y desesperada orden, cancelando la anterior. Detener inmediatamente el rearme. Todos los aviones deben volver a cargar torpedos. Prepararse para atacar al portaaviones enemigo. Si antes en los hangares había un caos organizado, ahora se había convertido en un infierno. Los técnicos que acababan de quitar los torpedos ahora tenían que montarlos de nuevo a toda prisa. Las bombas, ya preparadas para el ataque a Midway, ahora estorbaban. Había que apartarlas urgentemente, pero ya no había tiempo para bajarlas a los arsenales. Como resultado, en las cubiertas de vuelo y en los hangares de los 4 portaaviones se acumuló una mezcla explosiva de aviones completamente repostados y listos para el combate. Pilas de bombas de aviación, torpedos esparcidos por la cubierta y mangueras de combustible extendidas. Nagumo, intentando corregir su error anterior, creó las condiciones perfectas para una catástrofe. Convirtió sus invencibles portaaviones en barriles de pólvora flotantes, sin saber que la mecha ya estaba encendida. Mientras en las cubiertas japonesas se preparaba frenéticamente el contraataque, en el horizonte aparecieron los primeros aviones estadounidenses. No eran los temibles bombarderos en picado, sino los lentos y vulnerables torpederos TBD Devastator. Aviones que para 1942 ya se consideraban obsoletos. Su ataque, disperso y mal coordinado debido a problemas de comunicación y navegación, estaba condenado desde el principio. El primero en entrar en su última batalla fue el 8º Escuadrón de Torpederos del portaaviones Hornet. 15 aviones bajo el mando del capitán de corbeta John Waldron volaban bajo sobre el agua, intentando abrirse paso hacia los gigantes japoneses. Para los ágiles y rápidos cazas Zero, que constituían la cobertura aérea de la flota japonesa, eran objetivos perfectos. Como halcones sobre una bandada de patos torpes, los pilotos japoneses se abalanzaron sobre el escuadrón de Waldron. Uno tras otro, los Devastator estallaban en llamas y, dejando una estela de humo negro, se estrellaban contra el océano. Ninguno de ellos logró siquiera lanzar su torpedo. Todo el escuadrón fue aniquilado en cuestión de minutos. De los 30 miembros de la tripulación, solo sobrevivió uno, el alférez George Gay, quien, herido, se aferraba a un asiento flotante y observaba desde primera fila el desarrollo posterior de la mayor batalla naval. A continuación, llegó el escuadrón de torpederos del Enterprise y luego el del Yorktown. Corrieron la misma suerte. Los pilotos estadounidenses demostraron un valor asombroso, lanzándose en un ataque frontal a través de un muro de fuego antiaéreo y los enjambres de ceros, pero el resultado fue nulo.
Sus lentas máquinas no tenían ninguna posibilidad. La masacre fue aterradora. Desde el puente del Akagi, el almirante Nagumo y sus oficiales observaban con satisfacción cómo sus cazas y artilleros antiaéreos repelían con facilidad un ataque tras otro. Los estadounidenses parecían débiles y predecibles. Parecía que la suerte estaba completamente del lado de la flota imperial, y nada podía quebrantar su superioridad. Pero este ataque desesperado y suicida de los torpederos estadounidenses, sin causar ni un solo rasguño al enemigo, jugó su papel decisivo e invisible. Como un imán, los lentos objetivos que volaban bajo atrajeron a toda la patrulla de cazas japoneses desde gran altura hasta el borde del agua. En el fragor de la batalla, rematando a la presa fácil, los ases japoneses abandonaron por completo sus puestos en los niveles superiores. Estaban seguros de que la principal amenaza había sido repelida. No sospechaban que con su aplastante victoria sobre los indefensos torpederos, acababan de despejar el cielo para el verdadero golpe mortal. En ese mismo momento, el cielo sobre los portaaviones japoneses, donde debía acechar el principal peligro, quedó absolutamente vacío e indefenso. Mientras en las cubiertas de la fuerza de ataque japonesa reinaba el caos febril del rearme y en el aire flotaba una tensa expectación, desde más allá del horizonte, a una altitud extremadamente baja, aparecieron las primeras siluetas de aviones estadounidenses. No eran los rápidos cazas ni los temibles bombarderos en picado, cuya aparición tanto temían los observadores japoneses. Se acercaban a la armada del almirante Nagumo los escuadrones de torpederos TBD, Devastator. Su propio nombre sonaba como una cruel ironía. Para 1942, estos aviones, puestos en servicio a mediados de los años 30, estaban irremediablemente obsoletos, lentos, torpes, con un blindaje insuficiente y un armamento defensivo débil. Para lanzar su único torpedo, el Devastator necesitaba volar durante mucho tiempo, en línea recta y a una altitud extremadamente baja, convirtiéndose en un blanco perfecto, casi inmóvil, para la artillería antiaérea y los cazas enemigos. Debido a problemas de comunicación y navegación, agravados por la necesidad de mantener el silencio de radio, los grupos de ataque de los 3 portaaviones estadounidenses se perdieron de vista en la inmensidad del océano. Se acercaron al objetivo de forma dispersa, sin apoyo mutuo, condenándose a una destrucción secuencial. Para los ases japoneses, que volaban en los mejores cazas embarcados del mundo, esto no fue una batalla, sino una masacre. Los Zero eran más rápidos, más maniobrables y estaban mejor armados. Se colocaban a la cola de los torpes Devastator y con ráfagas cortas los convertían en bolas de fuego. Uno tras otro, los aviones estadounidenses, dejando estelas de humo negro, se estrellaban contra el agua. Desde los puentes de los barcos japoneses, los oficiales observaban con fría calma cómo sus cazas destrozaban a los atacantes. Ninguno de los 15 aviones de Waldron pudo siquiera acercarse a la distancia de lanzamiento de torpedos. Todo el escuadrón fue aniquilado en cuestión de minutos. De los 30 miembros de las tripulaciones, solo uno sobrevivió milagrosamente: el alférez George Gay. Herido, logró salir del avión que se hundía y, escondiéndose bajo un resto flotante, se convirtió en un espectador involuntario de los actos posteriores de esta tragedia. Poco después de la destrucción del grupo de Waldron, entró en escena el 6º Escuadrón de Torpederos del Enterprise, bajo el mando del capitán de corbeta Eugene Lindsey. Corrieron la misma suerte terrible. De nuevo, los Zero japoneses y el fuego huracanado de la artillería antiaérea de los barcos crearon una cortina de muerte impenetrable. Los pilotos estadounidenses demostraron un coraje increíble,
yendo directamente hacia el enemigo a través de un infierno de fuego, pero sus lentas máquinas fueron derribadas sin piedad mucho antes de que pudieran causar algún daño. 10 de los 14 aviones de Lindsay fueron destruidos, y de nuevo, ningún impacto. El último en llegar fue el tercer escuadrón del Yorktown, liderado por el capitán de corbeta Lance Massey. Tenían una pequeña cobertura de 6 cazas Wildcat, pero eran demasiado pocos. Los Zero japoneses los trabaron en combate, dejando a los torpederos prácticamente sin protección. Y de nuevo se repitió el mismo escenario de pesadilla. Los aviones de Massey fueron masacrados. Solo 2 aparatos lograron lanzar sus torpedos, pero también fallaron sus objetivos. Para el almirante Nagumo y su estado mayor en el buque insignia Akagi, todo lo que estaba sucediendo era solo una confirmación de su completa superioridad. 3 ataques sucesivos y mal organizados fueron repelidos con facilidad, prácticamente sin pérdidas por su parte. Los estadounidenses parecían predecibles, su equipo obsoleto y su táctica primitiva. La confianza en la victoria se convirtió en un sentimiento de casi total invulnerabilidad. Pero fue precisamente este ataque desesperado, sacrificial y aparentemente infructuoso de los torpederos el que jugó un papel clave y fatal en la batalla. Llevados por el ardor de una victoria fácil, los cazas japoneses que formaban la patrulla aérea se lanzaron al unísono hacia el nivel del mar para rematar a los lentos objetivos. Su formación de combate, que debía proporcionar una defensa escalonada a diferentes altitudes, se rompió por completo. Toda la barrera de cazas, toda la protección de los portaaviones japoneses contra ataques aéreos se concentró en la superficie del océano. En este momento crítico, el cielo sobre la flota japonesa, a una altitud de varios miles de metros, donde debía estar la principal amenaza, quedó completamente vacío e indefenso. El sacrificio heroico, pero aparentemente sin sentido, de 41 torpederos estadounidenses y sus tripulaciones no fue en vano. Sin quererlo, despejaron el camino para la verdadera justicia, que ya se acercaba desde la dirección del sol. En los puentes de los portaaviones japoneses reinaba una sombría satisfacción. 3 ataques estadounidenses habían sido repelidos con facilidad, convirtiéndose en una masacre para los atacantes. La patrulla aérea de cazas Zero perseguía a los últimos torpederos supervivientes justo al borde del agua. Los equipos de cubierta terminaban frenéticamente los preparativos para un contraataque devastador. El almirante Nagumo estaba seguro. Lo peor había pasado, y ahora era su turno de dictar las condiciones. Fue en ese momento de máxima autoconfianza cuando el destino asestó su golpe. A gran altura, a casi 6.000 metros, donde el aire enrarecido dificultaba la respiración, se acercaban a la flota japonesa 37 bombarderos en picado SBD Dauntless del portaaviones Enterprise. Los lideraba el capitán de corbeta Clarence Wade McCloskey. Su escuadrón llevaba varias horas vagando sobre el océano en busca del enemigo. El combustible se estaba agotando, y McCloskey ya estaba a punto de dar la orden de regresar cuando su aguda vista distinguió abajo a un solitario destructor japonés, el Arashi, que se apresuraba a reunirse con su formación tras una infructuosa caza de un submarino estadounidense. McCloskey tomó una decisión arriesgada pero genial: seguir el rumbo de ese destructor. Esta pista casual lo llevó directamente al objetivo. Prácticamente al mismo tiempo, pero desde otra dirección, se acercó a la formación japonesa un escuadrón de 17 Dauntless del portaaviones Yorktown, bajo el mando del capitán de corbeta Maxwell Leslie. 2 puños de ataque, sin coordinarse, se encontraron en el mismo punto en el mismo momento. Para los japoneses, cuyos observadores y cazas estaban concentrados en repeler los ataques a baja altitud, su aparición fue una sorpresa absoluta y atronadora.
Solo los vieron cuando los primeros aviones, girando sobre un ala, se precipitaron hacia abajo en un picado casi vertical. Los primeros en atacar fueron los pilotos de McCloskey. El aire fue cortado por el creciente y escalofriante aullido de las sirenas instaladas en sus aviones. Este sonido debía desmoralizar al enemigo, y cumplió su propósito. En las cubiertas de los barcos japoneses, las alarmas sonaron tardíamente. Los cañones antiaéreos comenzaron a disparar desordenadamente al cielo, pero ya era demasiado tarde. Los bombarderos picaban casi en vertical, desde la dirección del sol, lo que hacía prácticamente imposible apuntarles. El grupo de McCloskey se dividió. La parte principal, liderada por él mismo, se abalanzó sobre el portaaviones Kaga. Una tras otra, 4 bombas de 500 libras perforaron su cubierta de vuelo. Una de ellas explotó directamente en el puente, matando instantáneamente al capitán y a todos los oficiales superiores. Otras atravesaron la cubierta y detonaron en el hangar, lleno de aviones repostados y armados. Comenzó una monstruosa reacción en cadena. Explotaron bombas, torpedos, tanques de combustible. En pocos segundos, el enorme barco se convirtió en un volcán rugiente. Simultáneamente, el escuadrón de Leslie del Yorktown eligió como objetivo el portaaviones Soryu. Su ataque fue ejemplarmente preciso. 3 impactos directos en la zona del ascensor de cubierta convirtieron el barco en una hoguera ardiente. El fuego envolvió instantáneamente los hangares, donde los aviones, al igual que en el Kaga, estaban en plena disposición de combate. El Soryu no tenía ninguna posibilidad de salvarse. El último en ser atacado fue el buque insignia del almirante Nagumo, el Akagi. Fue atacado por un pequeño grupo de 3 aviones bajo el mando del teniente Richard Best. Solo una bomba alcanzó su objetivo, pero su impacto fue fatal. Golpeó el borde del ascensor central de aviones, perforó la cubierta y explotó en el centro del hangar superior, justo entre los torpederos Kate, listos para despegar. La explosión de los torpedos cargados y del combustible de aviación provocó un incendio colosal que aisló inmediatamente el puente. El sistema de gobierno resultó dañado, y el enorme portaaviones comenzó a describir círculos inútiles. Todo esto ocurrió en un lapso de tiempo que los historiadores más tarde llamarían los 5 minutos fatales. A las 10:20 de la mañana, 4 portaaviones japoneses eran una fuerza formidable, lista para destruir la flota estadounidense. A las 10:25, 3 de ellos, Akagi, Kaga y Soryu, estaban mortalmente heridos y se habían convertido en ruinas ardientes e ingobernables, en las que miles de marineros y los mejores pilotos de Japón ardían vivos. El resultado de la mayor batalla naval, y con él, el de toda la guerra en el Pacífico, se decidió en esos increíbles 300 segundos. La columna vertebral de la aviación naval japonesa había sido quebrada. La trampa perfecta de Yamamoto funcionó, pero la víctima fue él mismo. A cientos de millas del infierno de fuego, en el puente del superacorazado Yamato, el almirante Isoroku Yamamoto esperaba noticias con impaciencia. Los primeros informes eran alentadores. El ataque a Midway se había llevado a cabo. Los ataques de los torpederos estadounidenses habían sido repelidos con enormes pérdidas para el enemigo. Todo iba según lo planeado. El almirante y su Estado Mayor ya anticipaban el momento en que los portaaviones de Nagumo asestarían el golpe mortal a los barcos estadounidenses detectados, completando la derrota de la flota del Pacífico de E.E. Ukamporaum. En esta atmósfera de confianza y expectación de triunfo, los primeros informes de la catástrofe sonaron como el delirio de un loco. Radiogramas cortos y entrecortados, llenos de dolor e incredulidad, comenzaron a llegar uno tras otro. Kaga en llamas. Soryu, alcanzado por 3 bombas, gran incendio.
Yo, almirante Nagumo, traslado mi insignia desde el Akagi. Para Yamamoto, el arquitecto de este grandioso plan, esta información era inconcebible. Sus mejores barcos, sus pilotos de élite, el orgullo y la columna vertebral de la flota imperial, destruidos en cuestión de minutos. En el puente del Yamato se hizo un silencio sepulcral, interrumpido solo por el crepitar de los equipos de radio. El genio estratega, que sostenía los hilos que controlaban la armada, se convirtió de repente en un espectador impotente, observando la destrucción de su creación desde una distancia insuperable. Su trampa perfecta se había cerrado, pero la víctima en ella era él mismo. Sin embargo, en la agonía de la derrota, hubo alguien que no estaba dispuesto a rendirse. El único portaaviones japonés superviviente, el Hiryu, estaba bajo el mando del contraalmirante Tamon Yamaguchi, uno de los comandantes navales más brillantes y agresivos de Japón. Al enterarse del destino de los otros 3 barcos, Yamaguchi no se desanimó. Impulsado por la furia y el desprecio samurái por la muerte, decidió contraatacar, costara lo que costara. Su orden fue simple: atacar al portaaviones enemigo, todos los aviones, al aire. Pronto, la primera oleada de 18 bombarderos en picado, Val, bajo el mando del teniente Michio Kobayashi, despegó de la cubierta del Hiryu. Se dirigían hacia el enemigo sabiendo que, posiblemente, no tendrían a dónde regresar. Los estadounidenses los detectaron en su aproximación y lanzaron cazas para interceptarlos. En un feroz combate aéreo, la mayoría de los bombarderos japoneses fueron derribados, pero varias máquinas lograron abrirse paso hasta su objetivo: el sufrido Yorktown, que los equipos de control de daños estadounidenses intentaban salvar heroicamente. 3 bombas alcanzaron su objetivo. Una de ellas atravesó la cubierta de vuelo y explotó en las chimeneas, dañando las calderas. El Yorktown perdió velocidad, se cubrió de humo y vapor, y de nuevo una amenaza mortal se cernió sobre él. Yamaguchi no le dio tregua al enemigo. Sin esperar el regreso del primer grupo, lanzó a la batalla todo lo que le quedaba: 10 torpederos Kate y 6 cazas Zero. Este grupo estaba liderado por el teniente Yoichi Tomonaga, el mismo que por la mañana había liderado el ataque a Midway. Su avión estaba dañado, uno de los tanques de combustible estaba perforado, y sabía que no tendría combustible para el viaje de regreso. Volaba voluntariamente en un viaje de ida. Los pilotos japoneses demostraron una vez más una habilidad y un valor increíbles. A pesar del denso fuego antiaéreo, se posicionaron para el ataque. 2 torpedos impactaron en el costado de babor del Yorktown. Fue un golpe mortal. El portaaviones adquirió una escora crítica y el capitán, temiendo que volcara, dio la orden de abandonar el barco. Parecía que el Hiryu había vengado a sus hermanos caídos, pero este desesperado contraataque solo firmó su sentencia de muerte. Los aviones de reconocimiento estadounidenses ya habían localizado su posición. Desde la cubierta del Enterprise despegó un grupo de ataque de 24 bombarderos en picado. Encontraron al solitario Hiryu en el momento en que preparaba una tercera oleada para la destrucción final del Yorktown. El destino se repitió con una precisión especular. 4 bombas impactaron en la parte de proa de la cubierta de vuelo, convirtiéndola en un montón de metal retorcido y provocando una explosión monstruosa de los aviones que estaban allí. El Hiryu estaba condenado. El fuego devoraba el barco, pero el almirante Yamaguchi y el capitán del barco, Toshio Kaku, se negaron a abandonar su buque insignia que se hundía. Compartieron el trágico destino de sus hombres, permaneciendo en el puente hasta el final. Cuando el último informe sobre la pérdida del Hiryu llegó al Yamato, el almirante Yamamoto comprendió finalmente la magnitud de la catástrofe. 4 de los mejores portaaviones, la élite de la aviación embarcada, cientos de aviones y miles de vidas,
Todo se había perdido. La batalla se había convertido en una masacre. El sueño de destruir la flota estadounidense se había convertido en un requiem por la suya propia. La noche del 4 al 5 de junio de 1942 descendió sobre el Océano Pacífico, ocultando bajo su oscuro manto los restos humeantes y las manchas de aceite que quedaron en el lugar del hundimiento de 3 portaaviones japoneses. En el puente del acorazado Yamato, el almirante Isoroku Yamamoto finalmente comprendió en toda su magnitud la catástrofe que le había sobrevenido. Su trampa perfecta, su plan meticulosamente elaborado que debía poner a Estados Unidos de rodillas, se había convertido en la mayor derrota en la historia de la flota imperial. Pero incluso en ese momento de desesperación, el viejo samurái que había en él se negaba a admitir una derrota total. A su disposición todavía se encontraban las fuerzas principales de la flota combinada, los acorazados más poderosos del mundo, incluido el propio Yamato, cruceros pesados y escuadrones de destructores. Impulsado por una última y desesperada esperanza, Yamamoto dio la orden: avanzar, acercarse a la flota estadounidense para forzar una batalla nocturna. Era su último as en la manga. Los japoneses eran maestros reconocidos en los combates nocturnos. Su óptica era mejor, y sus torpedos, lanza larga, superaban en alcance y potencia a cualquier análogo estadounidense. Yamamoto calculaba que en la oscuridad, donde la aviación es impotente, sus barcos de artillería podrían tomar la revancha y destruir los portaaviones enemigos supervivientes. Sin embargo, al otro lado de la línea invisible del frente se encontraba un hombre de un talante completamente diferente: el contraalmirante Raymond Spruance. Habiendo asumido el mando después de que el almirante Fletcher se viera obligado a abandonar el dañado Yorktown, Spruance había logrado una victoria aplastante. Pero no permitió que la euforia nublara su mente fría y analítica. Sus pilotos estaban agotados, los aviones necesitaban mantenimiento, y lo más importante, no conocía la composición exacta ni la ubicación de las fuerzas restantes de Yamamoto. La intuición y el sentido común le decían que perseguir al enemigo en la oscuridad significaba meterse voluntariamente en una trampa donde todas las ventajas estarían del lado de los japoneses. La tarea principal, la destrucción de los portaaviones japoneses, se había cumplido. Preservar sus propios barcos era ahora más importante que arriesgarlo todo por perseguir a los heridos. Tomando una decisión difícil pero sabia, Spruance ordenó a su formación que se retirara hacia el este durante la noche. No cayó en el último cebo de Yamamoto. A la mañana del 5 de junio, al no encontrar al enemigo, Yamamoto comprendió que todo había terminado. La oportunidad de una revancha nocturna se había perdido. Con el corazón apesadumbrado, dio la orden más terrible para cualquier comandante naval: cancelar la operación y retirarse. Pero la agonía de la flota japonesa aún no había terminado. El día anterior, durante las maniobras para evadir un submarino estadounidense, 2 cruceros pesados japoneses, el Mogami y el Mikuma, habían chocado. Habiendo perdido velocidad, se convirtieron en presa fácil. Al día siguiente, la aviación estadounidense de los portaaviones restantes y del atolón de Midway los alcanzó. Tras varios ataques, el Mikuma se convirtió en un casco ardiente y se hundió, llevándose consigo cientos de vidas. El Mogami, gravemente dañado, logró escapar milagrosamente. Amargo fue también el destino del héroe estadounidense, el portaaviones Yorktown. Los equipos de control de daños lucharon por su vida durante casi 2 días. Lograron extinguir los incendios y controlar la escora. El barco ya estaba siendo remolcado hacia Pearl Harbor cuando el 6 de junio fue descubierto por el submarino japonés Ippo 168.
2 torpedos impactaron en el casco mutilado del portaaviones y otro más en el destructor Haman, que ayudaba en las labores de salvamento. El destructor se hundió casi instantáneamente. El Yorktown se mantuvo a flote una noche más, pero en la mañana del 7 de junio, como si estuviera cansado de luchar, volcó lentamente y se hundió bajo las aguas. A pesar de la pérdida del Yorktown, la batalla de Midway fue una victoria aplastante y decisiva para los Estados Unidos. Japón perdió 4 portaaviones pesados, la columna vertebral de su flota de ataque, un crucero pesado, más de 250 aviones y, lo que es más terrible, más de 3.000 hombres, incluyendo más de 100 pilotos experimentadísimos e irreemplazables, que eran su verdadero tesoro. Las pérdidas estadounidenses fueron considerablemente menores. Un portaaviones, un destructor, unos 150 aviones y poco más de 300 hombres. Esta batalla se convirtió en el punto de inflexión de toda la guerra en el Pacífico. Japón perdió para siempre la iniciativa estratégica y la capacidad de llevar a cabo grandes operaciones ofensivas. A partir de entonces, solo le quedaría defenderse. Midway se convirtió en el cementerio no solo de los portaaviones japoneses, sino también de las ambiciones imperiales de Tokio, que soñaba con dominar el más grande de los océanos.